Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 en la mañana, 6:36 en la mañana, escucha señor Pérez, 6:36, vuele. Bueno, querida audiencia, gracias por vuestra generosa sintonía, por estar con nosotros a lo largo de esta mañana. Ya tenemos, como siempre, nuestra habitual nivel de visualización, ¿no? En las plataformas digitales. Tenemos algo así como 1,300 personas conectadas ya a esta hora entre Facebook y YouTube. Dios les pague por aquello. Sabemos que ese número evidentemente va creciendo y de verdad Dios les pague porque eso confirma la preferencia, la generosidad de su sintonía, ¿no? De escucharnos, de discrepar junto a nosotros. Es parte justamente, esto es totalmente relativo a la libertad de expresión. El discrepar, el coincidir, y yo les agradezco, nosotros les agradecemos porque siempre están junto a nosotros y vamos de la mano, evidentemente coincidiendo y muchas veces discrepando, pero tratando de hacer este formato de periodismo que en nuestro noticiero a primera hora está a puertas de cumplir 12 años, ya mismo un año aquí en Sonorama, pero el programa a primera hora está ya mismo a la vuelta de la esquina, está a puertas de cumplir 12 años ininterrumpidos al aire. Y eso lo hemos logrado, la permanencia en el tiempo, gracias a ustedes, a su generosa sintonía, ¿no? Desde hace 4 años, 3 años en realidad. Empezamos con las transmisiones digitales en el espacio. Y eso lo hemos logrado, obviamente, gracias a vuestra generosidad. Bueno, entremos en materia, querida audiencia. Entremos en materia. ¿Qué nos deja? Y hay que seguir hablando de la crisis carcelaria. Hay que seguir haciéndolo. Permítanme hacerlo. Quiero empezar a partir de unas interrogantes que me envía mi colega Julio Saria, quien envía un abrazo, ha sido oyente de este espacio. Interrogantes que desde el periodismo y desde la concepción de la sociedad ecuatoriana son absolutamente lógicas. Por ejemplo, una pregunta que es de cajón y que desde el año 2019 no ha tenido respuesta. Desde 2019, cuando empezó la crisis del sistema carcelario. 2020, 2021, 2022, 3 años de crisis carcelaria, que se ha agudizado la crisis carcelaria a partir de las masacres. Pregunta Julio, y me sumo a esa pregunta, ¿se conocerá algún día los autores de las masacres? Pregunta a propósito de la masacre de Santo Domingo, ¿se conocerá algún día? Yo lo dudo, estimado Julio, y lo dudo porque sobre las otras masacres no tengo referencia alguna. Ni siquiera se ponen de acuerdo en el número de asesinados, de privados de la libertad asesinados. Menos se va a conocer cuáles son los autores de las masacres. Por supuesto, pues si se los conoce, deberían ser llevados ante la justicia. Yo no tengo referencia sobre aquello. No tengo ninguna referencia sobre aquello. Y dice Julio, apuesto a que las demás cárceles están otra vez llenas de armas de fuego, cuchillos y machetes. ¿Cómo introdujeron las armas a la cárcel de Santo Domingo si supuestamente había un control estricto a propósito de otras masacres? Qué buena pregunta que hace Julio. ¿Tiene las fotografías del tuit del SNAI, Roberto Carlos? Vamos a ver, hay un tuit publicado ayer en la cuenta Twitter del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, así se llama este organismo. Dice, el SNAI informa, junto a la policía realizamos un operativo de requisa en los pabellones del Centro de Privación de la Libertad de Santo Domingo. Al momento se obtiene arma de fuego, municiones, armas blancas, celulares, entre otros objetos prohibidos. Esto fue ayer, muy temprano en la mañana. Pongamos una a una las fotos. Una a una las fotos. Vea usted. Un arma de fuego encontrada ayer en la mañana dentro de la cárcel de Santo Domingo. Siguiente. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 celulares. 14. Y les apuesto que todavía deben tener más celulares adentro. Pero 14 celulares se encuentran. Tenemos celulares de todo tipo. Ahí hay iPhone, ahí hay Android,
Y también hay los teléfonos anteriores que no son teléfonos inteligentes como los actuales. Vean ustedes, los casquillos de las balas. Pero vean los casquillos. Miren ustedes, ahí no estamos hablando solamente de una pistola, pues. Encuentran una pistola, pero miren los casquillos. Y miren los demás arriba. ¿Qué tipo de armas tienen los privados de libertad en la cárcel? Acompañada de los celulares ahí. Y denle la otra, que es la más espeluznante. Vea usted. Esta no es una tercena. Ya, esta foto no corresponde a una tercena. ¿Ya? Pero esta foto simboliza la carnicería en la cual se ha convertido el sistema carcelario de la República. Una carnicería. Una tercena le queda corta a cualquier cárcel de la República. Este arsenal de armas blancas, cuchillos, machetes, puñales, desarmadores, tijeras, cualquier cosa que sirva allí, cualquier cosa que sirva allí para convertirla en un objeto cortopunzante. En un objeto cortopunzante. Vea, ese arsenal de armas blancas. Póngame otra vez la de la derecha, la de abajo de la derecha, donde están los celulares y las municiones, Roberto Carlos. Esto que se ve ahí arriba en la parte superior, que es un PlayStation. En serio, parece un PlayStation. Me alerta el Sobador en este momento. Saludos, Sobador. Es un PlayStation. No sé si es un PlayStation, un tocador de CDs, pero parece un PlayStation. Ya, póngame las 4 de nuevo, Roberto Carlos. Muchas gracias. Vea usted. Esto encontrado en la cárcel de Santo Domingo ayer a las 6 de la mañana. ¿Qué tal? Otra vez, la típica pregunta, gracias, don Robert, gracias, la típica pregunta que siempre hacemos, ¿cómo ingresan las armas? ¿Cómo ingresan las armas? ¿Cómo ingresan los celulares? Ayer, por ejemplo, estaban difundiendo un video que se hizo viral en redes sociales de una botella de una gaseosa, ya que le abren, le sacan la envoltura, le abren y dentro de la botella los celulares. Que yo sepa, así no ingresan en las cárceles ecuatorianas y que yo sepa, ese video no corresponde a las cárceles ecuatorianas. Así no ingresan las armas, ni las municiones, ni los celulares, ni el PlayStation, ni nada de eso. Así no entra. Aquí hay que partir de varios hechos. Las armas ingresan con la comida. Ingresan con la comida. Por un lado. Por otro lado, está claro que hay en algunas cárceles una suerte de alianza entre, entiendo yo, aquellos funcionarios que se encargan del control con probablemente las personas que lideran estos grupos delincuenciales, estas mafias, al interior de los centros de privación de la libertad. Aquí, por ejemplo, sobre esto, ahí no tiene que ver la policía. Esto corresponde a los guías penitenciarios, que es una estructura de control distinta a la Policía Nacional. Pero eso es lo que nos encontramos. Y como decía el buen Julio Sari, ¿cómo se introducen las armas a las cárceles? A la cárcel de Santo Domingo. Si supuestamente había un control estricto a propósito de otras masacres. Es una pregunta lógica, simplísima, que lamentablemente no tiene respuesta. El fin de semana estuve por Esmeraldas. Y pasé por los exteriores de la cárcel que era en la avenida esta de la Refinería. La avenida que conecta el Redondel para tomar la refinería y que desemboca en la vía que ya conecta hacia Tosupa y Atacames. Y ahí queda la cárcel. No sé cómo se llama el barrio, si es que alguno de nuestros internautas o esmeraldeños tiene la gentileza de contarme. Perdónenme mi ignorancia, dispénsenme la ignorancia. No conozco cómo se llama el barrio donde está ubicada la cárcel de Santo Domingo. Sé que esa es la avenida de la Refinería, así le denominan a esa avenida. Y, por ejemplo, afuera de la cárcel, yo no había visto esto, no había visto. O sea, fue la primera vez que yo pude ver, la primera vez, no sé cuánto tiempo habrá estado, pero fuera de la cárcel había un tanque
del ejército ecuatoriano. Un tanque de guerra ubicado en el acceso de la cárcel de Esmeraldas. Ahí afuera había un tanque y al lado del tanque estaban efectivos de Fuerzas Armadas. O sea, ahí están los militares, pero están afuera porque no pueden ingresar al perímetro interno de la cárcel. Gracias, Byron Quiñones. Le envío un abrazo, querido amigo. Vea. Abrazo rompecostillas, Byron. El barrio se llama Lucha de los Pobres. Gracias. Gracias, estimado Byron. Eso demuestra que nos escucha en Esmeraldas. Gracias, estimado Byron. Lucha de los Pobres se llama el barrio, queda ahí en la avenida de la Refinería. Ese barrio se llama Lucha de los Pobres y ahí está la cárcel. En esa cárcel un tanque de guerra, afuera, que grafica la situación. O sea, el ver un tanque de guerra afuera de una cárcel, con miembros de las Fuerzas Armadas, afuera, no pueden ingresar al perímetro interno. No hay forma. Constitucionalmente, no hay manera de que ingresen al perímetro interno de las cárceles los señores de Fuerzas Armadas con el tanque. El tanque está allá afuera. Y eso te grafica la crisis del sistema carcelario. Pero está claro que, ¿y por qué menciono esto? Está claro que ese tanque, gracias Carlos, Carlos me dice que el tanque ya tiene algunas semanas. Yo lo vi recién el fin de semana, no había ido algún tiempo no ha habido como 3 meses de Esmeraldas. Hace 3 meses sí le puedo asegurar que no estaba. Pero sí me llamó la atención porque no lo había visto. Lo vi este fin de semana. Acá Carlos Parrales nos dice que ya tiene algunas semanas ese tanque. Gracias también a Richard Morán que me dice Lucha de los Pobres es el barrio. Muy gentil. Gracias, Richard. Muy amable. Doña Judí dice, pero los ocupantes del tanque estaban durmiendo. No, le cuento que estaban despiertos. Bueno, los que estaban afuera del tanque, no sé si dentro del tanque habrá habido alguien. Pues estaban ahí. Pero digo, a ver, uno ve desde afuera un tanque de guerra con militares allá afuera y dice, wow, esa es la presencia del Estado. Pues están afuera. ¿Qué pasa adentro? Digo, hay un tanque de guerra afuera con militares y retomo la pregunta de mi colega Julio Sari. Teniendo semejante imagen, ¿no?, de los militares con el tanque resguardando el acceso de la cárcel, ¿cómo entran las armas? Porque yo me imagino que, así como bien Esmeraldas, un tanque de guerra, me imagino que en otras cárceles, en la penitenciaría del Litoral, o en la cárcel de Turi, o ahora mismo en la cárcel de Santo Domingo, en Bellavista, o en la cárcel de Cotopaxi, seguramente habrá escenas similares. ¿Sí o no? Me imagino. Por la naturaleza de la crisis carcelaria. Entonces, claro, la pregunta lógica, que puede ser muy simple, muy básica, pero es lógica, ¿cómo meten las armas? Y esa es una pregunta que no tiene una respuesta contundente por parte de las autoridades. Las autoridades que además, querida audiencia, vean, aquí hay algunos que no entienden este concepto que se llama empatía. Hay conceptos que deben ser tomados en cuenta por parte de las autoridades a la hora de emitir mensajes, ¿no? Yo sí creo que ayer, por ejemplo, los 2 tweets del señor ministro del Interior, el uno fue muy poco empático y el otro tweet creo que trataba de desviar la atención de las cosas. Le digo con todo respeto al general Carrillo. Vamos a revisar el primer tuit. ¿Tiene el primer tuit? Primer tuit del ministro. Este es el primer tuit. Este tuit lo escribió ayer a las 7 de la mañana. Nosotros en Caliente lo mencionamos. Hoy se los muestro, ¿no? Equipos de inspección ocular técnica, o sea, la gente con los ojos viendo, a simple vista. ¿Ya? Inspección ocular es a simple vista. Pero claro, los técnicos lo miran con otro tipo de preparación, ¿no? Dice, equipos de inspección ocular técnica levantaron 45 piezas humanas. En el CPL de Santo Domingo serían 12 cadáveres y no 13, apreciación inicial. Se desplazan antropólogos forenses y médicos legistas para realizar las autopsias de los cuerpos desmembrados. El proceso llevará días. Primer tuit del ministro. Dice, levantaron 45 piezas humanas. Señor ministro, con todo respeto, quiten un ratito el tuit ese, ya le vamos a ver el otro. Señor ministro,
yo en este punto, y yo entiendo el uso del lenguaje técnico, pero ministro, deje que ese lenguaje técnico lo utilicen los peritos. Usted es la cabeza de un ministerio. Al ser el principal vocero del ministerio vinculado a la seguridad, ese lenguaje técnico, alejado totalmente de la empatía, no sirve para comunicar un mensaje. Y como decía María Dolores Niño ayer en su cuenta Twitter, hablar de piezas humanas, entre comillas, así tan suelto de huesos, asusta. Por supuesto. ¿Dónde está la empatía? Por favor. Estamos hablando de 12 o 13 asesinados. Es decir, a simple vista no fueron 13, 12. No ha sido 13, ha sido 12 nomás. Sin ningún tipo de solidaridad. Más allá de que, perdóneme, aquí no se trata de que los presos para algún segmento de la sociedad es el lumpen, ¿no? Es el lumpen, es la escoria de la sociedad. Y como son la escoria de la sociedad, hay que dejar que se maten. Que así hay gente que piensa. Hay radicales que piensan de esa manera. Hay gente que asume y que aplaude lo que está pasando en las cárceles y que avala lo que está pasando en las cárceles. Que no lo dicen abiertamente, ¿no? No lo dicen con esas palabras. Pero hay mensajes, ¿no? Camuflados que emiten. Donde asocian básicamente a las guerras de las mafias y bueno, que se maten entre ellos. Yo no sé si ese es el plan realmente. Dejar que se maten entre ellos y que no haya intervención del Estado. Pero al final terminan siendo seres humanos y sus familiares son seres humanos. Como las personas que obviamente estaban apostadas en los exteriores de la cárcel de Santo Domingo esperando tener noticias de sus seres queridos. Además, no todos están presos por los mismos delitos. Miren ustedes cómo aquella masacre, si mal no recuerdo, el 12 de noviembre del año anterior, en la penitenciaría del Litoral, donde no solamente es que se mataron entre líderes de las bandas por pelearse el control, que los tiguerones con los choneros, que los choneros killers con los R7, que no sé qué. Resulta que ahí en esa masacre del 12 de noviembre del 2021 mataron a gente que no tenía nada que ver, que estaba allí por delitos menores. Los mataron, porque hay gente que ni se inmuta. Entonces, hablar de piezas humanas, cuando debería el mensaje ser utilizado de una manera muchísimo más empática. Dejen que los peritos, que los especialistas, que los antropólogos, que los forenses utilicen el lenguaje técnico entre ellos. Pero a nivel comunicacional, desde la cabeza de un ministerio, el lenguaje tiene que ser muchísimo más empático. Y yo coincido. A mí no me hizo ningún tipo de gracia, escucharle al señor, leerle al señor ministro, no escucharle, leerle al señor ministro con este tuit. Sobre lo mismo había escrito Pedro Donoso, politólogo, el día de ayer. Por aquí tengo el tuit de Pedro. Claro, frente a ese tuit, Pedro Donoso decía, en serio no hay nadie que le diga, señor ministro, no es buena idea tuitear así. Es que por favor las formas cuentan. Y en comunicación todo comunica. Todo. Absolutamente todo comunica. En comunicación es así. Y eso lo saben los estrategas. Pues claro, aquí parece que, no sé pues, si el ministro lo hace de manera pasional y muy lejos de lo político. Pero el segundo tuit igualmente me pareció llamativo. Póngame el segundo tuit del señor ministro, tenga la gentileza. Con dureza se critica, dice el ministro Carrillo, a la policía por los actos de violencia que suceden en las cárceles y calles. La mayoría de los eventos reflejan perfiles psicológicos complejos de los asesinos. Estudiar desde las ciencias la conducta humana estaría pendiente. Esto lo publicó una hora después, a las 8 de la mañana con 4 minutos. Bueno, la policía, por la violencia a la interna de las cárceles, no tiene que ver. Porque allí hay un cuerpo de guías penitenciarios que es el responsable de la seguridad dentro de las cárceles. Lo de las calles es responsabilidad de la policía, sin lugar a dudas.
Y ya vamos a hablar de lo del CCI, porque eso sí es responsabilidad de la Policía Nacional. La mayoría de los eventos reflejan perfiles psicológicos complejos de los asesinos. Estudiar desde las ciencias de la conducta humana es tarea pendiente. Gracias, Roberto Carlos. Señor ministro, no se quede con eso. O sea, esto va más allá del perfil psicológico, psiquiátrico que puedan tener los privados de la libertad. Por favor, analicemos lo que está pasando más allá de ese mensaje. Porque ya no se quedan solamente con que le matan a una persona dentro de la cárcel. Es que le matan, le decapitan y le cortan en pedazos. Es que el nivel de violencia ha llegado a límites inéditos en la historia del sistema carcelario de la República. Y eso no se contrarresta con ese tipo de mensajes que, claro que hay que analizar y estudiar seguramente los perfiles psicológicos de los privados de libertad que cometen estos execrables delitos y masacres. Pero ¿cuál es el actuar del Estado? ¿Cuál es el accionar del Estado? ¿O es una línea, pregunto? Yo hago esta pregunta que debería tener respuesta. El país merece una respuesta. Ya, ¿estos son despistes o el Estado deliberadamente está permitiendo que entre los presos se maten? Porque yo insisto, 3 años venimos hablando de lo mismo, 3. Y en 3 años, ni el gobierno de Moreno en su momento, ni en los 14 meses del gobierno de Lasso, el Estado no ha logrado solucionar la crisis carcelaria. El Estado ecuatoriano, 2 gobiernos no han logrado solucionar, o al menos empezar a encaminar una solución con base en una planificación que deberá tener etapas de corto, mediano y largo plazo frente a la crisis del sistema carcelario. En los últimos 14 meses, 6 masacres. Y hay una que me hicieron acuerdo ayer, no la recordaba, me parece que Elena Rodríguez la puso en su recorrido. Un episodio de 5 muertitos nomás. Terrible. Un episodio que ocurrió hace pocos meses, de 5 privados de la libertad asesinados. Probablemente no se hizo tanto ruido y no consta en la gran estadística porque no son parte de los 119 o 122 del año pasado o de los 44 de hace algún tiempo. ¿Ya? Pero como me dice acá un mensaje, gracias, ingeniero. No es un despiste, es una línea constante de violentar la opinión pública y la sociedad para justificar el uso de la brutalidad represiva. Todo esto demuestra la nula política pública en materia de seguridad, sin capacidad de respuesta policial, sin inteligencia, sin rehabilitación. En definitiva, sin gobierno, dice. Y obviamente hay una crítica al ministro en este mensaje que estoy recibiendo, a quien lo acusan de represor y agitador con discursos violentistas. Es el mensaje que recibo de uno de nuestros oyentes, que le agradezco evidentemente por su aporte para el debate sobre lo que estamos hablando aquí en este momento, en este espacio. Vean, yo hablo de estas cosas y me tomo el tiempo, lo hice ayer, lo he vuelto a hacer hoy. Me tomo el tiempo porque la sociedad, al menos yo pienso así. Yo pienso así. La sociedad no puede ser impasible y mirar impasible cómo se están matando en las cárceles, porque además la violencia de las cárceles se traslada a las calles. Y este reduccionismo de que es pelea entre bandas, este reduccionismo se ha trasladado a las calles, donde hay, como he dicho en varias ocasiones en este espacio, delincuencia común y delincuencia organizada. ¿Ya? Delincuencia común y delincuencia organizada. Acá me pasa un interesante artículo, gracias, doctor. Me pasa un artículo publicado en GK de Jorge Núñez. Vamos a procurar invitarlo a Jorge Núñez a nuestro espacio. Ojalá que entre mañana o el viernes esté disponible para conversar. Él es antropólogo y él tiene un criterio. El gobierno debe sacar a la policía de las cárceles. Vamos a preguntarle por qué. Debe tener seguramente un argumento. Ya lo voy a leer. Gracias, doctor, por enviarme este artículo, que lo voy a leer publicado en el fraterno portal GK.
Le envío un abrazo también a Daniel Oliva, que me escribe a través del Twitter y me dice: muy cierta su percepción, esto pinta limpieza de cárceles, pero nos llevarán odiadores y paranoicos. Acá la doctora, gracias a la doctora María Eugenia Molina, quien envía un fraterno abrazo. Ella es especialista también en materia de comunicación. 45 piezas humanas, dice el ministro Patricio Carrillo. No serían 13, sino 12 los cadáveres. Por favor, dice María Eugenia. Es una masacre, una crisis. ¿Dónde queda la empatía, el sentido común para redactar un mensaje coherente? No son piezas, se trata de seres humanos que fueron asesinados y mutilados. Ya. Qué bueno no estar solo ni loco en esta apreciación. Y una cosa más, solamente para cerrar, porque les decía, hay que hablar de lo del CCI, lo que pasó ayer. Ahí está la inseguridad. ¿Saben qué? Ayer asaltaron a una persona saliendo de un banco a 200 metros de la comandancia de la policía, a 100 metros de la Corte Nacional de Justicia, a 150 metros de la plataforma financiera gubernamental, a 200 metros del complejo judicial norte. ¿Sí se dan cuenta? Una zona en la cual, primero, que hay mucha gente, segundo, que debería haber resguardo policial, ¿no? ¿No les parece? De esto hay que seguir hablando. Pero es terrible, es terrible. Esta inseguridad que estamos viviendo y lo que está pasando en las cárceles, todo esto está asociado. Y perdónenme, yo al menos me resisto a quedarme con las explicaciones o con los discursos o los tweets poco empáticos, nada políticos o diplomáticos, carentes de solidaridad. ¿Ya? El país necesita otro tipo de respuestas, estimadas autoridades. Con esto cierro. Andrés, gracias. Por la pelea entre bandas, y Andrés siempre habla de algo de lo cual la sociedad no habla, de las víctimas colaterales. Los colaterales. ¿Ya? Por la pelea entre bandas, un sicario mató a 2 niños en un barrio marginal de Guayaquil por equivocación. Ese mismo momento avanzó a otras casas más adelante y mató a un joven de 23 años también por equivocación. Finalmente, después de 2 equivocaciones y 3 muertos inocentes, logró dar con su verdadero objetivo y lo mató. Esto pasa en la sociedad ecuatoriana. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.